¿Alguna vez sentiste que estar contigo mismo te incomoda más que la soledad? No hablo de extrañar a alguien, hablo de ese momento en el que todo se queda quieto. Apagas el teléfono, cerrás la puerta, y de pronto hay algo dentro de ti que empieza a moverse. Algo que no sabes si querés escuchar, algo que hace mucho tiempo dejaste de mirar. Tú también lo has sentido, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta. Esa inquietud que aparece cuando el ruido se detiene, ese vacío que no es silencio, sino algo más pesado, como si tu propia compañía fuera incómoda, como si hubieras olvidado cómo habitarte, y entonces encendés algo, cualquier cosa, una pantalla, una canción, una notificación, porque el silencio te devuelve una presencia que no sabes sostener, la tuya. Hoy quiero hablarte de eso, de por qué ya no soportamos estar con nosotros mismos, de por qué huimos de nuestra propia interioridad como si fuera un lugar peligroso, y de por qué esta huida silenciosa es quizá la herida más profunda de nuestro tiempo. Vivimos en una época extraña. Nunca estuvimos tan conectados y nunca nos sentimos tan solos. Pero hay algo más profundo aún. Nunca tuvimos tantas formas de escapar de nosotros mismos, y las usamos todo el tiempo. Sin darnos cuenta, despertás y lo primero que haces es mirar el teléfono. No porque esperas algo importante, sino porque no querés quedarte a solas con el despertar, con esa conciencia naciente que todavía no tiene nombre. Entonces te llenas de estímulos, de mensajes, de titulares, de rostros, de voces que no son tuyas, y así empezás el día, habitado por otros, ausente de ti. Durante horas, quizá días enteros, no te encontrás con vos mismo, no te preguntás cómo estás, no te mirás, no te escuchás, porque aprendiste que estar solo con tu mente es una incomodidad que debe evitarse, que el silencio no es un lugar de descanso, sino un pozo del que hay que huir, y huís permanentemente. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste realmente a solas contigo? No con una tarea pendiente en la cabeza, no con el teléfono al lado, no con música de fondo, ni ventanas abiertas al mundo digital. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que simplemente estuviste, sin hacer nada, sin producir nada, sin consumir nada, solo vos, tu respiración, tu mente? Quizá no lo recuerdes, quizá nunca lo intentaste, porque la verdad es que tenemos miedo, miedo de lo que encontraremos ahí dentro, miedo de la conversación que tendríamos con nosotros mismos si nadie más estuviera hablando, miedo de que, en ese silencio, aparezca algo que no queremos ver, una pregunta que no sabemos responder, una tristeza que nunca nombramos, un vacío que llenamos con ruido, pero que nunca desaparece. Y entonces organizamos toda nuestra vida para no estar nunca realmente solos, no con nosotros mismos. Hay algo que quiero que entiendas. La soledad y estar solo con uno mismo no son lo mismo. La soledad puede ser una ausencia de otros, pero estar solo con uno mismo es una presencia, es habitar tu propia interioridad, es sostener tu propia compañía. Y eso, hoy, nos resulta insoportable, porque nuestra relación con nosotros mismos está rota. Nos hemos vuelto extraños para nosotros, como si nuestro propio interior fuera un país al que nunca viajamos, un idioma que ya no hablamos. Y cuando intentamos estar ahí, en esa interioridad, nos encontramos con una extrañeza, con una incomodidad que no tiene nombre, porque no sabemos ya quiénes somos cuando nadie nos mira, cuando no hay pantallas que reflejen una versión de nosotros, cuando no hay tareas que cumplir, ni imágenes que sostener, solo quedamos nosotros, y eso nos aterra. Vivimos en lo que yo llamo
una sociedad de la dispersión, una época en la que la atención está fragmentada, el tiempo está acelerado y la mente nunca descansa. Todo nos invita a estar en otra parte, a pensar en lo que vendrá, a reaccionar a lo que llega, a responder, a consumir, a saltar de un estímulo a otro, pero nunca a quedarnos, nunca a habitar el instante, nunca a mirarnos. Esta dispersión no es solo externa, se volvió interna. Tu mente también está dispersa, fragmentada. No hay un centro, no hay un lugar al que volver, porque nunca te entrenaste en volver. Nunca aprendiste a estar, aprendiste a huir, y esa huida se volvió tu forma de vida. Pero lo más triste es que ni siquiera sabes de qué huís, solo sabes que no puedes parar, que si te detenés, algo va a doler, algo va a aparecer, y preferís no saber qué es. Déjame decirte algo que quizá nunca te dijeron. El ruido no es solo lo que escuchas afuera, el ruido también es lo que generas adentro para no escucharte. Pensamientos que se atropellan, preocupaciones sin fin, planes que nunca se concretan, miedos que se repiten, juicios que te haces a vos mismo. Todo ese murmullo mental constante que no te deja estar en paz. Y crees que es normal, que así es la mente. Pero no, esa no es tu mente en su estado natural. Esa es tu mente en estado de huida. Porque cuando uno huye de sí mismo, la mente se vuelve un lugar hostil. Se llena de ruido, de ansiedad, de movimiento sin dirección. Es como si tu interioridad se hubiera convertido en una autopista, y vos no podés bajar, no podés parar, solo podés seguir. Pero hay algo más profundo todavía, algo que quiero que veas. Hemos perdido la capacidad de contemplación, de simplemente mirar, de estar presentes sin voluntad, sin propósito, sin buscar nada. La contemplación no es pensar, no es analizar, no es producir ideas, es quedarse con lo que es, sin juzgarlo, sin modificarlo, sin huir de ello. Y esa capacidad, hoy, está casi extinta, porque todo en nuestra vida nos empuja a hacer, a reaccionar, a producir sentido. Nada nos invita a simplemente estar, y cuando perdemos la contemplación, perdemos también la relación con nosotros mismos. Porque solo en la contemplación podemos encontrarnos. Solo cuando dejamos de hacer, de pensar, de buscar, aparece lo que realmente somos. Pero ese encuentro nos da miedo, porque no sabemos qué vamos a encontrar. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que te has convertido en un desconocido para vos mismo. Vivís con vos mismo todos los días, pero no te conoces. No sabes qué sentís realmente, no sabes qué pensás en el fondo, no sabes qué querés, más allá de lo que te dijeron que debías querer, porque nunca te preguntaste, nunca te miraste con honestidad, nunca te diste el tiempo de estar con vos lo suficiente como para saber quién sos, cuando nadie más está definiendo quién deberías ser. Y entonces vivís una vida que parece tuya, pero que en realidad está construida desde afuera, desde las expectativas, desde las pantallas, desde las voces de otros que llenaron el vacío que dejaste al no escuchar la tuya. Y un día te despertás y sentís que algo no encaja, que hay una distancia entre lo que vivís y lo que sos, pero no sabes qué hacer con esa distancia, porque para cerrarla tendrías que volver a vos. Y volver a vos da miedo. Hay una palabra que me gusta mucho, recogimiento. Suena antigua, lo sé, pero es una palabra que nombra algo que hemos perdido. Recogerse es volver a uno mismo, es reunir lo que estaba disperso, es encontrar un centro, un lugar interior, desde donde mirar el mundo sin ser arrastrado por él. Pero hoy vivimos en la antirrecogimiento, en la expansión constante hacia afuera, en la exposición permanente, en la necesidad de estar siempre disponibles, siempre visibles.
siempre conectados. Y en esa expansión nos vaciamos, porque no hay nada adentro si nunca volves a llenar ese adentro, si nunca te recoges, si nunca te das el espacio de volver a habitar tu propia casa interior. Y entonces tu vida se convierte en una huida permanente de esa casa vacía que ya no sabes cómo habitar. Pero déjame decirte algo importante. No es que seas débil, no es que estés roto, no es que algo esté mal en vos. Lo que pasa es que vivís en un mundo que te enseñó a huir de vos mismo, que te entrenó para estar siempre afuera, nunca adentro, que te dijo que estar solo es triste, que el silencio es aburrido, que pensar demasiado es peligroso, que te convenció de que tu valor está en lo que haces, no en lo que sos. Y entonces dejaste de mirarte, dejaste de escucharte, porque creíste que no había nada valioso ahí dentro. Pero te equivocaste. Hay un mundo entero adentro tuyo. Hay preguntas que solo vos podés responder. Hay silencios que solo vos podés habitar. Hay una profundidad en vos que ninguna pantalla puede tocar. Pero para encontrarla tenés que dejar de huir. Tenés que volver. Hay algo que me gustaría que entendieras. La incomodidad que sentís cuando estás solo con vos mismo no es porque haya algo mal en vos. Es porque te has alejado tanto de vos que volver se siente extraño, como cuando volvés a una casa, después de años, y todo está en el mismo lugar, pero ya no reconoces el olor. Así es tu interioridad hoy. Está ahí, siempre estuvo, pero dejaste de visitarla. Y ahora, cuando te acercás, sentís que no te pertenece, que no sabes cómo moverte ahí, que no sabes qué hacer con ese espacio. Y entonces preferís irte, volver al ruido, volver a la distracción, porque ahí al menos sabes cómo funcionar. Pero esa no es vida, eso es supervivencia. Vida es poder estar con vos mismo y sentir que estás en casa, no en una casa perfecta, no en una casa sin dolores ni preguntas, pero en una casa que es tuya, que podés habitar, que podés conocer. Y aquí quiero hablarte de algo que duele, de algo que quizá nunca te dijeron. No soportamos estar con nosotros mismos porque en el silencio aparece la verdad, y la verdad, muchas veces, incomoda. Aparece esa tristeza que nunca procesaste. Aparece esa frustración que siempre tapaste. Aparece esa pregunta sobre el sentido de lo que estás viviendo. Aparece la duda sobre si realmente sos feliz o si solo estás cumpliendo un guión que nunca elegiste. Aparece el miedo a haber perdido tiempo, a estar perdiendo tiempo, a no saber hacia dónde vas. Aparece la sensación de que algo importante se te está escapando, pero no sabes qué. Y todo eso duele. Entonces, lo tapas con una serie, con redes sociales, con trabajo, con conversaciones vacías, con cualquier cosa que te mantenga ocupado. Porque estar ocupado es más fácil que estar presente. Pero acá está el problema. Huir de la verdad no la hace desaparecer, solo la hace más pesada, porque esa verdad que no miras se queda ahí, en algún lugar profundo, y empieza a filtrarse en tu ansiedad, en tu insatisfacción, en esa sensación de que algo no está bien, aunque no sepas qué. Quiero que entiendas algo. No es que no soportemos estar solos, es que no soportamos estar con quien somos realmente, porque hemos construido una imagen de nosotros mismos, una versión, y esa versión tiene que ser productiva, tiene que estar bien, tiene que ser fuerte, tiene que tener todo bajo control. Pero cuando estás solo, cuando nadie te mira, esa versión se cae y apareces vos, con tus dudas, con tu fragilidad, con tu cansancio, con tu confusión, y eso no lo soportas, porque te enseñaron que eso no debería estar ahí, que eso es debilidad, que eso hay que ocultarlo.
Entonces huís de vos mismo y te convertís en tu propio enemigo, en alguien de quien hay que escapar. Pero acá está la paradoja. No podés escapar de vos. Por más que lo intentes, siempre estás ahí. Siempre te encontrás. En las noches, en los silencios, en los momentos en los que todo se detiene. Y entonces, vivís con un peso, el peso de huir de algo que nunca te abandona. Hay una pregunta que me hago a menudo. ¿Qué perdimos cuando perdimos la capacidad de estar con nosotros mismos? Y la respuesta es profunda. Perdimos la libertad. Porque la libertad no es hacer lo que querés. La libertad es poder estar donde estás sin necesidad de huir. Es poder habitarte a vos mismo sin que eso sea un infierno. Es poder mirar tu vida sin anestesia y decir, esto es lo que soy, esto es lo que vivo, y puedo sostenerlo. Pero hoy no somos libres. Somos prisioneros de la distracción, prisioneros de la necesidad constante de estar ocupados, prisioneros del miedo a quedarnos quietos. Y esa prisión no tiene rejas, tiene pantallas, tiene notificaciones, tiene una cultura entera que te dice que estar solo es triste, que el silencio es vacío, que pensar es peligroso, y entonces vivís encadenado a estímulos externos que nunca te llenan, pero que te mantienen lo suficientemente distraído como para no darte cuenta de que estás vacío. Pero hay algo que quiero que sepas, algo importante. La incomodidad es el comienzo, no el final. Cuando sentís esa inquietud al estar solo con vos mismo, no es una señal de que algo está mal, es una señal de que algo está empezando a despertar. Porque esa incomodidad es el primer paso de volver a habitarte. Es como cuando entras a una casa que estuvo cerrada mucho tiempo. Hay polvo, hay oscuridad, hay cosas que no sabías que estaban ahí. Y sí, es incómodo, pero esa incomodidad es necesaria, porque es el proceso de volver a conocerte, de limpiar lo que quedó abandonado, de abrir ventanas, de dejar que entre luz. Y eso no se hace de un día para el otro, no se hace sin esfuerzo, pero se puede hacer. Y cuando empezás a hacerlo, algo cambia. Empezás a sentir que no estás huyendo, que no estás viviendo desde el miedo, que podés estar con vos mismo sin que eso sea una batalla. Déjame hablarte de algo que casi nunca se dice. La soledad no es lo contrario de la compañía. La soledad es la capacidad de estar entero sin necesidad de que algo externo te complete. Y eso es lo que hemos perdido. Hoy necesitamos constantemente que algo nos llene. Una conversación, una notificación, un like, una serie, un evento, cualquier cosa que nos diga que estamos vivos, que existimos, que importamos. Pero eso no es existir, eso es mendigar existencia. Porque cuando tu existencia depende de estímulos externos, nunca sos libre, siempre estás esperando, siempre estás buscando, siempre estás vacío. Pero cuando aprendes a estar con vos mismo, cuando aprendes a habitar tu propia presencia, algo cambia. Ya no necesitas que te llenen, ya no necesitas que te digan quién sos, ya no necesitas huir del silencio, porque el silencio se convierte en un lugar de encuentro, no de huida, en un lugar donde volvés a vos, no donde te perdés. Hay algo muy profundo en todo esto. Hemos perdido la capacidad de aburrimiento y con eso perdimos la capacidad de profundidad, porque el aburrimiento no es vacío. El aburrimiento es el espacio donde la mente puede crear, donde las preguntas pueden aparecer, donde lo nuevo puede surgir. Pero hoy llenamos cada segundo. No hay espacio vacío, no hay pausa, no hay silencio. Y entonces la mente se vuelve superficial, reactiva, ansiosa, porque nunca puede descansar en sí misma, nunca puede simplemente estar, y sin ese estar, sin ese espacio vacío, no hay pensamiento profundo,
No hay contemplación, no hay creatividad real, solo hay consumo, solo hay reacción, solo hay una vida que se vive en la superficie, sin nunca tocar el fondo. Déjame contarte algo que observo constantemente. Vivimos en una era de saturación, no solo de información, sino de emociones prefabricadas, de experiencias empaquetadas, de identidades prestadas. Consumimos vidas ajenas en las redes sociales como si fueran alimento para el alma, pero nos dejan más hambrientos, porque esas vidas que consumimos no son reales, son versiones editadas, fragmentos seleccionados. Y nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a vivir así también, en fragmentos, en versiones editadas de nosotros mismos. Y en ese proceso de edición constante, perdemos lo más valioso, lo que somos cuando nadie edita, lo que sentimos cuando nadie aplaude, lo que pensamos cuando nadie está escuchando. Y eso que perdemos, es precisamente lo que nos haría libres. Si este mensaje resuena en vos, si sentís que estas palabras tocan algo profundo, te invito a que te suscribas a este canal, porque acá vamos a seguir explorando estas preguntas incómodas, las que nadie más se atreve a hacer, las que nos devuelven a nosotros mismos. Hay algo más que quiero que entiendas. La tecnología no es neutral, no es solo una herramienta que usamos. Nos está usando a nosotros, nos está moldeando. Cada notificación que recibís, cada scroll infinito, cada like que esperás, está entrenando tu cerebro para no poder estar quieto, para necesitar ese estímulo constante, para sentir que sin esa conexión externa no existís. Y lo más terrible es que esto no es un accidente. Está diseñado así, diseñado para capturar tu atención, para mantenerte enganchado, para que nunca puedas irte, porque tu atención es el producto, y mientras tu atención está ahí afuera, vos no estás con vos, no estás en tu vida. Estás viviendo para alimentar un sistema que te consume mientras te hace creer que vos estás consumiendo. Y esto crea algo muy particular. Una forma de soledad que nunca antes existió. Una soledad en compañía. Podés estar rodeado de gente, conectado con miles de personas online, y aún así sentirte profundamente solo, porque esas conexiones son superficiales, son intercambios de imágenes, no de presencias, de palabras, no de silencios compartidos. Y lo más triste es que empezamos a preferir esas conexiones superficiales porque son más fáciles, porque no nos exigen presencia real, no nos exigen vulnerabilidad, no nos exigen mostrarnos como realmente somos. Y entonces nos volvemos expertos en la conexión sin encuentro, en la comunicación sin comunión, en estar con otros sin estar realmente con nadie. Quiero decirte algo que quizá te sorprenda. No estar bien es parte de estar vivo. No tener respuestas es parte de estar vivo. Sentir que no sabes hacia dónde vas es parte de estar vivo. Pero vivimos en una cultura que no tolera eso, que te dice que tenés que estar siempre bien, siempre seguro, siempre en control. Y entonces cuando sentís confusión, cuando sentís dolor, cuando sentís vacío, pensás que hay algo mal en vos, que fallaste, que no sos suficiente, pero no, eso es ser humano, eso es estar vivo. El problema no es sentir eso, el problema es no poder estar con eso, es tener que huir de eso, es no tener un lugar interior donde poder sostener eso sin que te destruya. Y ese lugar interior no se construye huyendo, se construye volviendo, volviendo a vos una y otra vez, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque no sepas qué vas a encontrar. Hay un fenómeno que quiero que observes. Hemos convertido la autenticidad en un producto, en algo que se vende, en algo que se performa. Todos dicen, sé tú mismo, sé auténtico, pero
¿Qué significa eso realmente? Porque lo que vemos es que incluso la autenticidad se ha vuelto una pose, una imagen más que proyectar. Y entonces terminamos actuando la autenticidad, no viviéndola. Publicamos fotos naturales que tomamos 20 veces. Compartimos momentos espontáneos que fueron cuidadosamente planeados y nos convencemos de que eso es ser auténticos. Pero la verdadera autenticidad no se puede fotografiar, no se puede postear, porque la autenticidad existe en los momentos que no compartís, en las conversaciones que no grabás, en los silencios que no documentás. Existe cuando estás solo con vos mismo y no hay nadie a quien mostrarle nada. Ahí, en ese lugar sin testigos, es donde aparece lo que realmente sos. Y ese lugar, justamente ese lugar, es el que más evitamos. Quiero hablarte de algo que raramente se menciona. El miedo existencial de nuestra época no es el miedo a la muerte, no es el miedo al fracaso, es el miedo a la insignificancia, el miedo a que tu vida no signifique nada, a que todo lo que haces, todo lo que sos, no deje huella. Y ese miedo te empuja a llenar tu vida de cosas, de logros, de experiencias que podés contar, de momentos que podés demostrar. Pero todo eso no hace tu vida más significativa, la hace más ruidosa, porque el significado no está en lo que acumulás, está en lo que sentís, en cómo habitas tu existencia, en la profundidad con la que vivís cada momento. Y esa profundidad solo aparece cuando dejas de intentar demostrar algo, cuando dejas de intentar dejar huella, cuando simplemente estás, sin más propósito que estar. Si estás disfrutando esta reflexión, si sentís que te está moviendo algo interno, deja un like y suscríbete al canal. Estas conversaciones son necesarias y necesitamos crear una comunidad de personas que se animen a mirar adentro. Déjame decirte algo sobre el tiempo. Vivimos con una relación muy peculiar con él, siempre corriendo, siempre sintiendo que no alcanza. Pero el tiempo no es el problema. El problema es que nunca estamos en el tiempo que habitamos. Estás en el presente físicamente, pero tu mente está en el futuro, planeando, preocupándose, anticipando, o está en el pasado, recordando, lamentando, analizando, pero nunca está acá, nunca está ahora. Y entonces el tiempo se te escapa porque nunca lo viviste. Pasas por tu vida como un fantasma que observa pero no habita. Y un día te das cuenta de que los años pasaron y vos no estabas ahí. No estabas presente en tu propia vida. Estabas pensando en ella, planeándola, documentándola, pero nunca viviéndola. Y eso no se recupera. El tiempo perdido en la distracción no vuelve. Por eso volver a vos mismo no es un lujo, es urgente. Es lo único que te permite dejar de perder tu vida mientras la vivís. Hay una palabra hermosa que casi no usamos más: intimidad. Pero no intimidad con otro, intimidad con uno mismo. Es poder estar con vos a solas y sentir que hay un vínculo, que te conoces, que te respetás, que te escuchás, que hay una conversación interior que no es violenta, que no es juiciosa, que no es desesperada, sino que es honesta, es tranquila, es profunda. Pero hoy no tenemos intimidad con nosotros mismos. Somos extraños para nosotros. Y entonces buscamos intimidad afuera, en otros, en relaciones, en conexiones que nunca nos llenan del todo. Porque ¿cómo vas a ser íntimo con otro si no sos íntimo con vos mismo? ¿Cómo vas a dejar que alguien te conozca si vos no te conocés? ¿Cómo vas a amar a alguien plenamente si no aprendiste a sostener tu propia presencia con amor? Y entonces las relaciones se vuelven formas de huir de la soledad, no formas de compartir la plenitud. Y eso no es amor,
Eso es necesidad. Eso es miedo disfrazado de compañía. Hay algo que necesito decirte sobre la muerte. Sé que suena oscuro, pero es todo lo contrario. Hemos aprendido a no pensar en la muerte, a evitarla, a tratarla como un tema tabú. Pero la muerte es lo único que le da peso a la vida, lo único que la hace preciosa. Porque si tuvieras tiempo infinito, nada importaría, todo podría esperar. Pero no tenés tiempo infinito, tenés este tiempo, este día, este momento. Y cuando tomás conciencia de eso, cuando realmente entendés que esto que vivís es todo lo que tenés, algo cambia. Las cosas triviales dejan de importar, las máscaras se caen, las prisas pierden sentido, y empezás a preguntarte, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy viviéndola o la estoy desperdiciando en cosas que no importan? ¿Estoy siendo yo o estoy siendo lo que se espera de mí? Y esas preguntas incómodas que la muerte te obliga a hacer, son las más importantes que puedes hacerte, porque te devuelven a lo esencial, a lo que realmente importa, a vos. Déjame hablarte de la vulnerabilidad. Vivimos en una cultura que la teme, que la ve como debilidad. Pero la vulnerabilidad es lo contrario de la debilidad. Es la mayor fortaleza que podés tener, porque ser vulnerable es ser real. Es mostrar lo que sentís sin escudos. Es admitir que no sabes, que tenés miedo, que estás confundido, y eso, en un mundo que te exige certezas constantes, es un acto revolucionario. Pero la vulnerabilidad empieza con vos mismo. Antes de poder ser vulnerable con otros, tenés que ser vulnerable con vos. Tenés que poder mirarte y decir, esto es lo que siento, aunque no me guste. Esto es lo que pienso, aunque no tenga sentido. Esto es lo que soy, aunque no sea lo que esperaba ser. Y cuando podés hacer eso, cuando podés sostener tu propia vulnerabilidad sin destruirte, ahí empezás a ser libre, porque ya no estás viviendo para una imagen, ya no estás sosteniendo una versión de vos, estás siendo, simplemente siendo, y eso es lo más liberador que existe. Quiero hablarte también del silencio interno, no del silencio que creas cuando apagas el teléfono, sino del silencio que existe dentro de tu mente. Ese espacio entre pensamientos, ese lugar donde no hay palabras, donde no hay juicios, donde no hay historias, solo hay presencia. Y ese silencio interno es lo que más nos falta, porque estamos tan acostumbrados al ruido mental que cuando aparece un momento de silencio, lo llenamos inmediatamente con un pensamiento, con una preocupación, con un plan, pero ese silencio interno es sagrado. Es el lugar donde realmente podés descansar, donde tu mente puede dejar de trabajar, donde vos podés simplemente ser sin tener que hacer nada. Y cultivar ese silencio interno no es fácil. Requiere práctica, requiere paciencia, requiere que estés dispuesto a tolerar la incomodidad inicial. Pero cuando lo encontrás, cuando aprendés a habitar ese silencio, descubrís algo increíble. Descubrís que nunca estuviste solo, que siempre hubo algo ahí, esperándote, y ese algo sos vos, tu esencia, lo que sos más allá de tus pensamientos, más allá de tus historias, más allá de todo lo que crees que sos. Si estas palabras resuenan en vos, te pido que compartas este video, porque hay mucha gente que necesita escuchar esto. Mucha gente que está sufriendo en silencio, pensando que son los únicos que no soportan estar con ellos mismos. Y no lo son. Somos muchos, y podemos ayudarnos. Hay algo más que quiero explorar con vos. La adicción a la novedad. Vivimos buscando constantemente lo nuevo, la nueva experiencia, el nuevo lugar, la nueva compra, el nuevo contenido, como si lo nuevo fuera a llenarnos de una manera que lo anterior no pudo. Pero es una trampa, porque lo nuevo
se vuelve viejo en segundos, y entonces necesitas algo más nuevo, y nunca termina. Es un hambre que no se puede saciar con más de lo mismo. Y mientras estás persiguiendo lo nuevo, te perdés lo profundo. Porque la profundidad no está en lo nuevo, está en volver, en revisar, en quedarte con algo lo suficiente como para conocerlo realmente. Y eso aplica también a vos mismo. No necesitas una nueva versión de vos. Necesitas conocer la que ya sos. No necesitas nuevas experiencias externas. Necesitas profundizar en la experiencia de ser vos. Y eso no es glamoroso. No es algo que podés postear, pero es lo único que te va a llenar realmente. Quiero que entiendas algo fundamental. Estar con vos mismo no es egoísmo, no es aislamiento, no es un acto de alejarse del mundo. Es exactamente lo contrario. Es el acto más generoso que podés hacer. Porque cuando aprendes a estar con vos mismo, cuando aprendes a habitar tu propia presencia, dejas de necesitar que el mundo te llene. Dejas de pedir a los demás que te completen. Dejas de estar desesperado por atención, por validación, porque alguien te diga que estás bien, y entonces podés estar con los demás desde un lugar diferente, no desde la necesidad, sino desde la plenitud, no desde el vacío, sino desde la presencia. Y eso cambia todo. Las conversaciones se vuelven más profundas, las relaciones se vuelven más reales, el amor se vuelve más libre, porque ya no estás usando a los demás para huir de vos. Estás compartiendo con los demás lo que ya sos, pero la verdad es que volver a vos mismo da miedo. Y no te voy a mentir diciéndote que es fácil. No lo es, porque cuando empezás a estar con vos, cuando empezás a escucharte, empiezan a aparecer cosas, preguntas que no tienen respuesta fácil, dolores que estaban guardados, silencios que pesan. Y sí, eso asusta. Pero acá está lo importante. Ese miedo no es una señal de que no deberías hacerlo. Es una señal de que es justo lo que necesitas hacer. Porque lo que está detrás de ese miedo es tu verdad. Y tu verdad es lo único que puede liberarte. No una verdad absoluta, no una verdad perfecta, sino tu verdad. La que solo vos podés conocer, la que solo vos podés sostener. Y para encontrarla, tenés que atravesar la incomodidad. Tenés que atravesar el silencio. Tenés que atravesar la extrañeza de volver a un lugar que abandonaste hace mucho tiempo. Pero del otro lado está algo valioso. Está la posibilidad de vivir desde vos mismo, no desde lo que te dijeron que deberías ser. Hay algo que me gustaría que vieras. Vivimos como si el tiempo fuera infinito, como si siempre fuera a haber un mañana para volver a vos, para hacer las preguntas importantes, para mirar lo que estás evitando. Pero el tiempo no es infinito, y cada día que pasás huyendo de vos mismo es un día que perdés. No porque deberías estar haciendo algo más productivo, sino porque estás perdiéndote a vos. Estás viviendo una vida sin habitarla. Estás pasando por tu propia existencia como un turista que nunca se detiene. Y un día te das cuenta de que se te fue la vida y nunca te conociste, nunca te escuchaste, nunca estuviste realmente presente en tu propia historia. Y eso no tiene vuelta atrás. No podés recuperar los años que viviste desde la distracción. Pero sí podés empezar ahora. Podés detenerte, podés volver, podés decidir que hoy es el día en el que dejas de huir. Quiero hablarte de algo muy simple, pero muy profundo, la respiración. Sí, algo tan básico como respirar. Pero, ¿cuándo fue la última vez que realmente respiraste, que sentiste el aire entrando y saliendo, que te diste cuenta de que estás vivo en este preciso instante? Porque la respiración es lo único que siempre está presente. No está en el pasado, no está en el futuro, está acá, ahora.
Y cuando volvés a la respiración, volvés al presente, volvés a vos. Dejás de estar perdido en pensamientos sobre lo que fue o lo que será, y empezás a estar donde realmente estás. Y ese es el primer paso. Ese es el acto más revolucionario que puedes hacer en un mundo que te empuja a estar siempre en otra parte. Estar acá, estar ahora, estar con vos. Pero no te voy a decir que con eso todo se soluciona. No te voy a vender la idea de que si respiras profundo y meditas 5 minutos, todo va a estar bien. Porque no es así. Volver a vos mismo es un proceso, es un camino. Y ese camino tiene curvas, tiene subidas, tiene momentos en los que vas a querer volver a huir, momentos en los que vas a pensar que es más fácil distraerse que enfrentar lo que hay adentro. Y está bien. No se trata de ser perfecto, se trata de volver, una y otra vez, de darte cuenta cuando estás huyendo y elegir quedarte, de notar cuando estás evitándote y elegir escucharte, de ver cuando estás viviendo en automático y elegir estar presente. Y cada vez que haces eso, algo cambia, no de manera dramática, no de manera obvia, pero algo se mueve. Y con el tiempo, ese algo se convierte en una transformación. Déjame decirte algo que, quizá, nadie te dijo. No tenés que tener todas las respuestas. No tenés que saber quién sos completamente. No tenés que tener todo resuelto. Eso no es estar bien. Eso es una fantasía. Estar bien es poder estar con la incertidumbre sin que te destruya. Es poder mirar tus dudas sin huir. Es poder sostener tus preguntas sin necesidad de respuestas inmediatas. Es poder estar en el no saber y aún así sentir que estás en el lugar correcto. Porque la vida no es un problema que se resuelve, es un misterio que se habita. Y habitarlo requiere que estés dispuesto a no saber, a no controlar, a no tener todo claro. Y eso, hoy, es lo más difícil, porque nos enseñaron que no saber es debilidad, pero no. No saber es honestidad, es humildad, es estar realmente vivo. Hay algo hermoso que pasa cuando empezás a estar con vos mismo. Empezás a notar cosas, cosas pequeñas, el sonido de la lluvia, la luz del atardecer, el sabor del café, el silencio de la mañana, cosas que siempre estuvieron ahí, pero que nunca viste porque estabas siempre en otra parte, y empezás a darte cuenta de que la vida no está en lo grande, en lo extraordinario, en lo que tenés que lograr. La vida está en lo pequeño, en lo ordinario, en lo que pasa cuando no estás buscando nada. Y eso cambia tu relación con todo. Ya no estás esperando que la vida empiece cuando logres algo. Ya no estás posponiendo tu felicidad para cuando tengas lo que te falta. Porque empezás a ver que la vida está acá, ahora, en este instante, y que vos estás acá, y que eso ya es suficiente. Pero quiero ser honesto con vos. No todo va a ser hermoso. Volver a vos mismo también significa encontrarte con tu dolor, con tus heridas, con las cosas que no procesaste, con las despedidas que nunca hiciste, con los miedos que nunca nombraste. Y eso duele. No te voy a mentir. Duele mirar lo que hemos estado evitando. Pero acá está lo importante. Ese dolor no es nuevo. Ese dolor ya estaba ahí, solo que estaba tapado. Y taparlo no lo hace desaparecer, solo lo hace más pesado, porque ese dolor no procesado se convierte en ansiedad, en tristeza difusa, en sensación de vacío. Pero cuando te animás a mirarlo, cuando te animás a sentirlo, algo se libera. No porque el dolor desaparezca mágicamente, sino porque ya no estás huyendo de él, ya no te está persiguiendo,
Ya no estás viviendo con el miedo de que aparezca, porque apareció, y lo sostuviste, y sobreviviste. Y eso te hace más fuerte, no porque no te duela, sino porque aprendiste que podés sostener el dolor sin que te destruya. Quiero hablarte de algo que me parece fundamental: la prisa. Vivimos apurados, siempre corriendo hacia algún lugar, siempre con la sensación de que llegamos tarde, de que no alcanza el tiempo, de que tenemos que hacer más, ser más, lograr más. Y en esa prisa nos perdemos, porque no puedes encontrarte a vos mismo si estás siempre corriendo. No puedes escucharte si nunca te detenés. No puedes conocerte si nunca te das el tiempo de mirarte. La prisa es otra forma de huida. Es una forma de no estar, de no sentir, de no ver, porque si estás siempre ocupado, nunca tenés que enfrentarte a las preguntas importantes. Nunca tenés que mirar lo que está pasando realmente en tu vida. Nunca tenés que preguntarte si esto es lo que querés. Pero la vida no se trata de llegar, se trata de estar. Y para estar, tenés que detenerte, tenés que bajar la velocidad, tenés que darte permiso para ir más lento, para no hacer nada, para simplemente ser. Y acá quiero decirte algo importante: no hacer nada no es perder el tiempo. No hacer nada es el espacio donde la vida puede aparecer, donde las ideas pueden surgir, donde las emociones pueden moverse, donde vos podés volver a vos. Pero hoy tenemos tanto miedo al vacío que lo llenamos todo. Llenamos cada minuto, cada espacio, cada silencio. Y entonces nunca hay lugar para que algo nuevo aparezca. Nunca hay lugar para que la vida te sorprenda. Nunca hay lugar para que vos te encuentres. Porque estás siempre lleno de cosas que no son tuyas, de tareas, de estímulos, de ruido. Y en ese llenado constante te vacías. Porque nada de eso te nutre realmente. Nada de eso te toca en lo profundo. Solo te mantiene ocupado, solo te mantiene distraído, solo te mantiene lejos de vos. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si dejaras de huir? ¿Qué pasaría si te quedaras? ¿Qué pasaría si apagás todo, cerrás los ojos y simplemente te permitís estar con vos mismo? ¿Qué aparecería? ¿Qué sentirías? ¿Qué verías? Y sé que da miedo. Sé que la idea de enfrentarte a vos mismo sin nada que te distraiga puede parecer insoportable. Pero déjame decirte algo. Del otro lado de ese miedo está tu libertad. Está la posibilidad de vivir sin estar constantemente huyendo. Está la paz de poder estar con vos mismo sin que eso sea una guerra. Está la dignidad de conocerte y aceptarte tal como sos, no como crees que deberías ser. Y eso vale la pena. Vale la pena atravesar la incomodidad. Vale la pena atravesar el miedo. Porque lo que está del otro lado es tu vida real, no la que estás simulando, no la que estás sosteniendo para los demás, sino la que realmente vivís cuando nadie está mirando. Quiero hablarte de algo muy profundo: la belleza del silencio. Hoy el silencio nos asusta porque lo asociamos con el vacío, con la nada, con el aburrimiento. Pero el silencio no es vacío. El silencio es plenitud. Es el espacio donde todo puede ser escuchado, donde tu voz interior puede aparecer, donde las respuestas que estás buscando pueden surgir. Pero para escuchar el silencio, tenés que dejar de llenarlo, tenés que dejar de tenerle miedo, tenés que aprender a habitarlo como se habita una casa, con respeto, con calma, con curiosidad. Y cuando aprendes a estar en el silencio, algo cambia. Empezás a escuchar cosas que antes no escuchabas, empezás a ver cosas que antes no veías, empezás a sentir cosas que antes estaban tapadas por el ruido, y te das cuenta de que el silencio no es la ausencia de algo, es la presencia de todo, de vos, de tu respiración,
de tu existencia. Y eso es lo más hermoso que hay. Hay algo que quiero que sepas. No estás solo en esto. No sos el único que siente que estar con vos mismo es difícil. No sos el único que huye. No sos el único que se siente perdido. Todos estamos atravesando esto. Todos estamos aprendiendo a vivir en un mundo que nos enseñó a huir de nosotros mismos. Y está bien no tenerlo todo resuelto. Está bien estar en proceso. Está bien sentir que no sabes por dónde empezar. Porque el primer paso no es tener todas las respuestas. El primer paso es darte cuenta. Darte cuenta de que estás huyendo. Darte cuenta de que hay algo en vos que necesita ser escuchado. Darte cuenta de que vivir sin estar presente en tu propia vida es perder la vida. Y una vez que te das cuenta, algo ya cambió. Porque ya no podés volver a lo mismo. Ya no podés seguir viviendo sin ver. Ya no podés seguir huyendo sin darte cuenta de que estás huyendo. Y esa es la grieta por donde entra la luz. Quiero decirte algo que quizás suene simple, pero que es muy poderoso. Vos sos el único que puede salvarte. No una app, no un libro, no un curso, no otra persona. Vos, porque la única forma de dejar de huir de vos mismo es volviendo a vos. Y nadie puede hacer eso por vos. Nadie puede estar con vos por vos. Nadie puede escucharte por vos. Eso es algo que solo vos podés hacer. Y sé que puede sentirse solitario. Sé que puede sentirse como una carga. Pero también es liberador, porque significa que no estás esperando que algo externo te salve. Significa que no estás dependiendo de que el mundo cambie para que vos puedas estar bien. Significa que tenés en tus manos la posibilidad de transformar tu relación con vos mismo. Y eso es poder. Eso es libertad. Eso es lo más valioso que podés tener. Déjame hablarte del presente, del ahora, porque el presente es lo único que realmente tenés. El pasado ya no está. El futuro todavía no llegó. Solo está esto, este momento, esta respiración, esta presencia. Y cuando aprendes a estar en el presente, cuando aprendes a no estar siempre en tu cabeza, algo se abre, porque en el presente no hay ansiedad. La ansiedad está en el futuro, en lo que todavía no pasó. En el presente no hay culpa. La culpa está en el pasado, en lo que ya fue. En el presente solo hay lo que es. Y podés estar con eso, podés respirar con eso, podés vivir eso. Y cuando empezás a vivir en el presente, empezás a vivir realmente, porque ya no estás viviendo en tu cabeza, ya no estás viviendo en tus miedos, estás viviendo en tu vida. Y tu vida está acá, ahora. Quiero que entiendas algo importante. Esto no es un logro, no es algo que alcanzás y listo. Estar con vos mismo es una práctica, es algo que haces todos los días. Es una elección que tomás una y otra vez, porque la vida te va a empujar a huir. Las distracciones van a estar ahí, el ruido va a seguir, las pantallas van a seguir llamándote. Y está bien, no se trata de convertirte en alguien que nunca se distrae, que nunca huye. Se trata de notar cuando estás huyendo y volver. Se trata de darte cuenta cuando estás viviendo en automático y elegir estar presente. Se trata de ver cuándo estás evitándote y elegir escucharte. Y cada vez que haces eso, estás volviendo a vos. Estás eligiendo tu vida. Estás eligiendo estar. Hay algo hermoso en todo esto. Algo que quiero que veas. Cuando aprendes a estar con vos mismo, cuando aprendes a habitar tu propia presencia, dejas de tenerle miedo a la soledad. Porque la soledad deja de ser una ausencia, deja de ser algo que hay que llenar y se convierte en un espacio.
un espacio donde podés encontrarte, donde podés descansar, donde podés ser vos sin tener que ser nada para nadie. Y eso es un regalo. Es una libertad que no tiene precio, porque ya no dependés de que haya alguien más para sentirte bien. Ya no dependés de estímulos externos para sentirte vivo. Ya no estás huyendo de vos. Estás con vos. Y eso es estar en casa. Pero déjame decirte algo más. No se trata de aislarse. No se trata de alejarse del mundo. No se trata de volverse ermitaño. Se trata de poder estar solo sin que eso te destruya. Se trata de poder estar con vos mismo, para después poder estar con los demás, desde un lugar más pleno. Porque cuando no sabes estar con vos, tampoco sabes estar con otros. Cuando estás huyendo de vos, también huís en las relaciones. Buscas que te llenen, buscas que te distraigan, buscas que te salven. Y eso no es relación. Eso es dependencia. Eso es miedo disfrazado de amor. Pero cuando aprendes a estar con vos, cuando aprendes a sostener tu propia presencia, podés estar con los demás de otra manera. Podés escuchar realmente. Podés estar presente. Podés amar sin necesidad. Y eso cambia todo. Quiero hablarte de algo que me parece muy importante. El perdón. Pero no el perdón a otros. El perdón a vos mismo. Porque en este camino de volver a vos, vas a ver cosas. Vas a ver las veces que te traicionaste, las veces que no te escuchaste, las veces que elegiste huir en vez de quedarte. Y vas a querer juzgarte, vas a querer castigarte, pero no lo hagas. Porque todo lo que hiciste, lo hiciste desde donde podías, desde lo que sabías, desde el dolor que tenías. Y está bien, no sos perfecto, nunca lo vas a ser, y no tenés que serlo, tenés que ser honesto, tenés que ser compasivo con vos mismo, tenés que mirarte con los mismos ojos con los que mirarías a alguien que querés, con ternura, con paciencia, con amor, porque vos también merecés ese amor, vos también merecés esa compasión, y cuando te perdonás, cuando dejás de pelear con vos mismo, algo se libera y podés empezar a vivir desde un lugar más liviano. Hay algo que me gustaría que vieras. La transformación no es dramática, no es un momento de iluminación donde todo cambia de golpe. La transformación es sutil, es un cambio pequeño, un momento en el que elegís quedarte en vez de huir, un momento en el que te escuchás en vez de taparte, un momento en el que respirás en vez de correr. Y esos momentos se acumulan, y con el tiempo te das cuenta de que algo cambió, que ya no estás viviendo desde el miedo, que ya no estás huyendo todo el tiempo, que podés estar con vos mismo sin que eso sea una guerra. Y no es que todo esté perfecto, no es que no haya más dolor, no es que no haya más dudas, pero hay algo diferente, hay una paz que no depende de que todo esté bien. Una paz que viene de poder estar con lo que es, de poder sostenerte a vos mismo, de poder habitarte. Y esa paz es lo más valioso que podés encontrar. Quiero decirte algo que quizá nunca te dijeron. Estás bien, tal como sos, con tus dudas, con tus miedos, con tu confusión, con tu dolor. Estás bien, no porque no haya nada que cambiar, no porque no haya nada que sanar, sino porque sos humano. Y ser humano es esto. Es tener preguntas sin respuestas. Es tener heridas. Es no saber. Es estar en proceso. Y eso está bien. No tenés que ser perfecto. No tenés que tener todo resuelto. No tenés que ser más de lo que sos. Solo tenés que estar con vos, estar en tu vida, estar presente. Y eso ya es todo. Déjame decirte algo más. El camino de volver a vos mismo no tiene final. No hay un punto donde llegás y decís, listo, ya está, ya me encontré. Porque vos no sos algo fijo, vos estás en movimiento, estás cambiando,
estás creciendo, estás transformándote. Y volver a vos es volver una y otra vez a ese movimiento, a ese cambio, a ese proceso. No es llegar a un lugar, es estar en el camino, es seguir caminando, es seguir preguntándote, es seguir mirándote, es seguir escuchándote. Y eso no termina. Pero eso no es una carga, eso es la vida, eso es estar vivo. Hay algo hermoso que quiero que veas. Cuando dejas de huir de vos mismo, cuando aprendes a estar con vos, empezás a ver la vida de otra manera. Empezás a notar detalles que antes se te escapaban. Empezás a sentir cosas que antes estaban dormidas. Empezás a vivir con más profundidad, con más presencia, con más verdad. Y te das cuenta de que la vida no está en lo que lográs, no está en lo que tenés, no está en lo que mostrás. La vida está en lo que sentís, en lo que vivís, en lo que sos cuando nadie te está mirando. Y eso es lo único que importa. Porque al final, cuando mires tu vida, no vas a recordar cuántas cosas hiciste. Vas a recordar cómo te sentiste. Vas a recordar si estuviste presente. Vas a recordar si fuiste honesto con vos mismo. Vas a recordar si viviste tu vida o si viviste la vida que te dijeron que tenías que vivir. Quiero decirte algo importante. No tenés que hacer esto solo. No tenés que resolver todo por tu cuenta. Está bien pedir ayuda. Está bien hablar con alguien. Está bien buscar apoyo. Pero esa ayuda no va a hacer el trabajo por vos. Esa ayuda te va a acompañar mientras vos haces el trabajo. Porque el trabajo de volver a vos mismo es tuyo. Es algo que solo vos podés hacer. Pero no tenés que hacerlo en soledad. Podés hacerlo acompañado. Podés hacerlo con alguien que te escuche, con alguien que te sostenga, con alguien que te recuerde que no estás solo. Y eso ayuda, eso alivia, eso hace que el camino sea un poco más liviano. Hay algo que me gustaría que entendieras. La incomodidad que sentís cuando estás solo con vos mismo es temporal, no es permanente. Al principio es fuerte, al principio duele, al principio querés huir. Pero si te quedás, si respirás con eso, si lo sostenés, empieza a cambiar. No desaparece de un día para el otro, pero se suaviza, se vuelve más liviana y eventualmente esa incomodidad se transforma en familiaridad, en encuentro, en casa, y te das cuenta de que ya no estás huyendo, que ya no tenés miedo de estar con vos, que podés estar ahí, en tu propia presencia, y sentir que es el lugar correcto, que es tu lugar. Y eso es libertad, eso es paz, eso es vivir. Déjame hablarte de algo muy simple, pero muy profundo. La gratitud. Pero no una gratitud forzada, no una gratitud que usas para tapar el dolor, sino una gratitud real, una gratitud que aparece cuando estás presente, cuando estás con vos, cuando te das cuenta de que estás vivo, de que estás respirando, de que hay algo en vos que sigue buscando, que sigue preguntando, que sigue queriendo vivir. Y esa gratitud no es grande, no es estruendosa, es pequeña, es silenciosa, es algo que sentís adentro. Y cuando la sentís, aunque sea por un momento, algo cambia, porque te das cuenta de que hay algo valioso en todo esto, de que hay algo valioso en vos, de que tu existencia tiene peso, tiene sentido, aunque no sepas cuál, aunque no lo entiendas, aunque todo sea confuso, hay algo, y ese algo vale la pena. Quiero que sepas algo. No importa cuánto tiempo pasó, no importa cuánto tiempo estuviste huyendo, no importa cuánto tiempo te alejaste de vos, siempre podés volver. Siempre está la posibilidad de empezar de nuevo, de elegir estar, de elegir escucharte, de elegir volver a tu propia presencia. Y no tiene que ser perfecto,
No tiene que ser todo o nada. Puede ser un momento, un solo momento en el que te detenés, respirás y estás con vos. Y ese momento es suficiente. Ese momento ya es un comienzo. Ese momento ya es una transformación. Porque en ese momento dejaste de huir. En ese momento volviste. Y eso es todo lo que necesitas. Déjame hablarte de algo que creo que es fundamental para entender nuestra época. La desaparición del asombro. Hemos visto tanto, consumido tanto, experimentado tanto a través de pantallas, que ya casi nada nos asombra. Y cuando nada te asombra, cuando todo te parece normal, predecible, aburrido, perdés algo esencial, perdés la capacidad de maravillarte con la existencia, de sentir gratitud por el simple hecho de estar vivo, de ver la belleza en lo ordinario, porque el asombro no está en lo extraordinario, está en cómo mirás lo que tenés delante. Un niño se asombra con una hoja que cae, con el movimiento del agua, con la textura de la tierra. Pero nosotros perdimos eso, lo cambiamos por estímulos cada vez más intensos que nos dejan cada vez más vacíos. Y volver a vos mismo es también volver al asombro. Es recuperar esa mirada limpia, esa capacidad de ver lo que siempre estuvo ahí pero que dejaste de notar. Y cuando recuperas el asombro, recuperas también el sentido, porque el sentido no está en tener respuestas, está en poder preguntarte, en poder maravillarte, en poder estar presente ante el misterio de existir. Hay algo que quiero que entiendas sobre el sufrimiento. No todo sufrimiento es igual. Hay un sufrimiento que te destruye y hay un sufrimiento que te transforma. El que te destruye es el que resistís, el que negás, el que intentás evitar con todas tus fuerzas. Pero hay otro tipo de sufrimiento, el que aparece cuando te animás a mirarte, cuando te animás a sentir lo que estuviste evitando. Ese sufrimiento, aunque duela, es sanador, porque es el dolor de despertar, el dolor de salir de la anestesia, el dolor de dejar de mentirte. Y sí, duele, pero es un dolor que tiene dirección. Sí, que te lleva a algún lado, que te transforma, porque del otro lado de ese dolor está la verdad. Y la verdad, aunque incomoda, es lo único que te libera. No una verdad abstracta, tu verdad, la que solo vos podés conocer cuando te animás a mirar sin filtros. Quiero compartir algo con vos, algo que observo en la cultura contemporánea. Hemos creado una especie de religión del bienestar, donde todo tiene que estar bien, donde todo tiene que ser positivo, donde cualquier emoción negativa es vista como un problema que hay que solucionar. Y entonces cuando estás triste, tomas algo. Cuando estás ansioso, te distraes. Cuando estás enojado, lo reprimís, porque esas emociones no encajan en la narrativa del bienestar constante. Pero acá está el problema. Las emociones no son buenas o malas, son información. Son mensajes de tu cuerpo, de tu alma, que te están diciendo algo. Y cuando las suprimís, cuando no las escuchás, perdés información valiosa. Perdés la brújula que te indica qué está funcionando en tu vida y qué no. Y entonces vivís una vida desconectada de vos mismo. Una vida que parece bien por fuera pero que por dentro está vacía. Y eso no es bienestar. Eso es represión. Bienestar real es poder estar con todas tus emociones, con las cómodas y con las incómodas, con las que te gustan y con las que no, porque todas tienen algo que decirte, y si las escuchás, si las honrás, te van a guiar de vuelta a vos. Si este contenido te está ayudando a reflexionar, si sentís que estás entendiendo algo nuevo sobre vos mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Vamos a seguir profundizando en estos temas que importan. Hay una pregunta que me hago constantemente. ¿Qué significa una vida bien vivida? Y la respuesta que encuentro es sorprendente. No es una vida sin errores.
No es una vida sin dolor, no es una vida perfecta, es una vida habitada, una vida en la que estuviste presente, en la que te animaste a sentir, en la que no huiste de vos mismo, en la que fuiste honesto con lo que sos, con lo que sentís, con lo que vivís. Y eso no requiere grandes logros, no requiere reconocimiento externo, no requiere que seas extraordinario, requiere que seas real, que seas vos. Y eso, en un mundo que te empuja a ser cualquier cosa menos vos, es el mayor logro posible. Déjame decirte algo sobre el legado, sobre lo que dejas cuando te vas. Y no hablo de cosas materiales, hablo de la huella que dejas en las personas que conociste, en los momentos que compartiste, en las conversaciones que tuviste. Y esa huella no se crea desde la perfección, se crea desde la autenticidad, desde la vulnerabilidad, desde estar realmente presente con alguien. Y para poder estar presente con otros, primero tenés que poder estar presente con vos. Porque si no podés habitarte, no podés habitar realmente ningún encuentro. Vas a estar ahí físicamente pero ausente en espíritu. Y eso no deja huella, eso no toca a nadie. Pero cuando aprendes a estar con vos, cuando aprendes a ser real, cada encuentro se transforma, cada conversación se vuelve más profunda, cada momento compartido se vuelve más significativo. Y eso sí, deja huella, eso sí, se recuerda. No porque fuiste perfecto, sino porque fuiste real. Hay algo muy profundo en todo esto, algo que quiero que entiendas. La vida no es algo que tenés que resolver. La vida es algo que tenés que vivir. Y para vivirla, tenés que estar presente. Tenés que estar con vos. Tenés que estar en tu cuerpo, en tu respiración, en tu experiencia, no en tu cabeza, no en tus planes, no en tus miedos, sino acá, donde está la vida. ¿Dónde están las cosas que importan? ¿Dónde están los momentos que recordarás? Y para estar ahí, tenés que dejar de huir. Tenés que dejar de pensar que la vida está en otro lado, que la vida va a empezar cuando logres algo, que la vida va a ser mejor cuando tengas lo que te falta. Porque no, la vida es esto, es ahora, es acá, y vos estás acá. Y eso es suficiente. Quiero decirte algo más, algo que quizá te sorprenda. No necesitas entenderlo todo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas saber por qué sentís lo que sentís. No necesitas explicarte. No necesitas justificarte. Solo necesitas estar. Estar con lo que es. Estar con lo que sentís. Estar con lo que vivís. Aunque no lo entiendas. Aunque no tenga sentido. Aunque sea doloroso. Estar es suficiente. Porque cuando estás, cuando te permitís sentir lo que sentís sin juzgarlo, algo se mueve, algo se transforma. No porque lo resolviste, no porque lo entendiste, sino porque lo sostuviste, porque le diste espacio, porque dejaste que fuera. Y eso es lo que necesita, eso es lo que sana. No las respuestas, no las explicaciones, sino la presencia. Hay algo hermoso que quiero que veas. Cuando aprendes a estar con vos mismo, cuando aprendes a sostenerte en el silencio, empezás a ver el mundo de otra manera. Empezás a ver a los demás de otra manera. Empezás a sentir una conexión más profunda con todo, porque ya no estás separado de vos, ya no estás huyendo, ya no estás viviendo en la superficie, estás viviendo desde tu profundidad, y esa profundidad te conecta con la profundidad de todo, con la vida, con los demás, con el misterio de estar vivo. Y eso es lo más hermoso que hay. Eso es lo que transforma la existencia en algo sagrado. No porque sea perfecto, sino porque es real, porque es honesto, porque es vivido desde adentro, no desde afuera. Déjame decirte algo que me parece fundamental.
No estás roto. No hay nada en vos que necesite ser arreglado. Lo que necesitas no es cambiar quién sos. Lo que necesitas es volver a vos. Volver a tu propia presencia. Volver a tu propia verdad. Porque ahí está todo. Ahí está la paz. Ahí está la libertad. Ahí está la vida. No en algún lugar lejano. No en algún logro futuro. No en alguna versión mejorada de vos. Sino acá, en vos, tal como sos, en este momento, con todo lo que sos, con todo lo que sentís, con todo lo que vivís. Y cuando volvés a eso, cuando te permitís estar con eso, algo se abre, algo se ilumina, y te das cuenta de que siempre estuvo ahí, de que nunca te fuiste realmente, solo dejaste de mirarte, y ahora volviste. Y eso es todo. Hay algo más que necesito decirte, algo sobre el tiempo. Vivimos obsesionados con el tiempo, pero no de la manera correcta. No nos preocupamos por el tiempo que vivimos, sino por el tiempo que medimos, por el tiempo que se puede cuantificar, por el tiempo productivo. Pero hay otro tiempo, un tiempo que no se mide, un tiempo que solo existe cuando estás presente, cuando estás con vos. Es el tiempo de la experiencia profunda, el tiempo en el que un minuto puede sentirse eterno porque estás realmente ahí. Y ese tiempo verdadero, no lo encontrás corriendo, lo encontrás deteniéndote, lo encontrás respirando, lo encontrás volviendo a vos. Porque cuando estás con vos mismo, cuando realmente estás, el tiempo cambia, ya no es algo que te persigue, es algo que habitas. Y eso es libertad. Déjame hablarte de algo que rara vez mencionamos, la vergüenza. Esa vergüenza silenciosa que sentís cuando te das cuenta de que no te conoces, de que has vivido años sin mirarte realmente. Esa vergüenza de reconocer que has estado huyendo, y quiero que sepas que esa vergüenza es parte del proceso, es la señal de que estás despertando, de que estás viendo, y no hay nada de malo en eso. No tenés que sentir culpa por haber estado dormido. Todos estamos aprendiendo a despertar. Todos estamos aprendiendo a volver. Y ese camino incluye ver lo que no vimos antes. Incluye reconocer lo que evitamos. Y eso puede doler, pero ese dolor es el dolor del crecimiento. Es el dolor de la transformación. No es el dolor de algo que está mal, es el dolor de algo que está sanando. Quiero que pienses en algo, en cómo hablas con vos mismo, en ese diálogo interno que tenés todos los días. ¿Cómo te hablas? ¿Con qué tono? ¿Con qué palabras? Porque muchas veces nos hablamos con una dureza que nunca usaríamos con nadie más. Nos juzgamos, nos criticamos, nos castigamos, y todo ese ruido interno se suma al ruido externo, y entonces la mente se vuelve un lugar donde no querés estar. Pero acá está lo importante, podés cambiar eso, podés aprender a hablarte con compasión, con ternura, con la misma amabilidad que usarías con alguien a quien querés. Y cuando empezás a hacer eso, cuando empezás a tratarte como tratarías a alguien valioso, algo cambia. Tu relación con vos mismo se transforma. Y ese espacio interior deja de ser un campo de batalla y empieza a ser un refugio. Hay algo que me parece esencial y que quiero que comprendas. La capacidad de estar solo con uno mismo no es algo con lo que nacemos sabiendo hacer en este mundo moderno. Es algo que se aprende, es algo que se cultiva, como cualquier habilidad. Y como cualquier habilidad, requiere práctica, requiere paciencia, requiere que te permitas ser principiante, que te permitas no hacerlo perfecto, porque los primeros intentos van a ser incómodos, los primeros momentos de silencio van a ser difíciles, vas a querer huir, y está bien. No se trata de ser perfecto, se trata de intentarlo, de volver una y otra vez, de darte cuenta cuando te fuiste y elegir regresar. Y cada vez que haces eso,
estás construyendo esa capacidad. Estás fortaleciendo esa relación con vos mismo. Y con el tiempo, lo que era insoportable se vuelve familiar. Lo que era extraño se vuelve natural. Y lo que era una batalla se vuelve un encuentro. Déjame decirte algo sobre el mundo exterior. El mundo te va a seguir exigiendo, te va a seguir llamando, te va a seguir diciendo que no tenés tiempo para estar con vos, que hay cosas más importantes, que estar solo es un lujo que no puedes permitirte. Y es fácil creer eso, es fácil dejarse llevar por esa urgencia constante. Pero acá está lo que necesitas entender. Si no te das el tiempo de volver a vos, si no te das el espacio de estar con vos, todo lo demás se vuelve vacío. Porque estás viviendo desde un lugar de desconexión, estás viviendo desde la superficie y nada de lo que ha.